Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al área tropical. Hoy voy a compartir con vosotros los secretos que me han contado en el vivero para tener unos helechos así de frondosos. Vamos con los riegos. Y el primer punto muy importante en el riego es el tipo de agua con la que vamos a regar a nuestro helecho. Tenemos que tener en cuenta que el helecho es muy sensible al exceso de sales en el sustrato. Por lo tanto, el mejor tipo de agua que podemos usar para regarle es el agua de lluvia y en su defecto que no podamos acceder a este tipo de agua, agua de grifo en reposo. Llenaremos botellas, cubos y dejaremos ese agua en reposo al menos 24 o 48 horas. De esta forma, la cal y el cloro presentes en el agua de grifo, parte de ellas se va a evaporar y parte se va a quedar posada en el fondo. No se ve a simple vista, pero esto afecta mucho en el desarrollo de la planta. Por lo tanto, agua de lluvia o en reposo. La forma correcta de regar el helecho es siempre por debajo y no por encima. Si lo regamos por encima, podemos causar daños en la planta, ya que tiene las hojas muy sensibles. Entonces, para regarlo, lo ideal es con un plato o con doble maceta. Ponemos agua en ese plato y dejamos que el helecho absorba el agua que necesita. Le dejaremos ahí durante 20 minutos o media hora. En ese tiempo tocaremos lo que es el sustrato en la parte de arriba. Si comprobamos que ya está húmedo, ya tiene suficiente. ¿Que sigue seco? Echad un poquito más de agua en el plato y dejadle ahí durante otros 20 minutos, por ejemplo. Y hasta que no esté la parte de arriba del sustrato húmeda, no lo quitéis de ahí. Os voy a contar uno de los trucos que me enseñaron en el vivero a la hora de regar nuestro helecho. En mi vivero de confianza, las plantas las tienen puestas en bandejas y en esas bandejas las tienen en todo tiempo con un pelín de agua y cada planta absorbe el agua que necesita. Yo les pregunté, ¿pero esto cada cuánto lo hacéis? ¿Una vez de semana? Tal? Y me dijeron que no, que en todo momento lo tenían así, sobre todo los helechos. Por lo tanto, desde que me comentaron eso, yo al mío le tengo puesto en doble maceta. Mirad, os muestro. En esta doble maceta tiene todo el rato agua, un poquito de agua, lo suficiente para que esté el sustrato húmedo en todo momento. Los helechos necesitan alta humedad ambiental. Otro truquillo que me enseñaron en el vivero es la forma correcta en la que pulverizar el helecho. ¿Cómo? Pues mirad, los helechos tienen las hojas bastante sensibles, por lo tanto, si le damos directamente con el pulverizador y es un pulverizador con la gota un tantito gorda, sin querer podemos dañar las hojas. Lo ideal es que sea siempre un pulverizador tipo de lluvia. Entonces, la forma correcta de pulverizarle no es directamente, sino apuntar hacia arriba y de esta forma las hojas, las gotas ya no caen tan fuertes, por lo que no vamos a perjudicar a nuestro helecho. No apuntarle directamente, sino ligeramente hacia arriba. Muy importante. Dependiendo del ambiente seco que tengáis en casa, deberéis de pulverizarle con mayor o menor frecuencia. Si ponéis bastante la calefacción, procurad pulverizarle al menos 2 o 3 veces al día. Que no lo lleguéis a poner, con hacerlo una vez a diario o incluso cada 2 días será suficiente. Tenéis que tener en cuenta también, muy importante, que en invierno sobre todo los helechos pueden llegar a generar una enfermedad llamada botrytis. ¿Qué es? Es la pudrición de hojas nuevas antes de nacer. Y esto se debe a ambientes demasiados húmedos sin ventilación. Por lo tanto, esto le pasa sobre
todo en invierno. Procurad tenerlos siempre en habitaciones ventiladas. No lo cerréis, por ejemplo, en un baño, ya que podéis causarle esta enfermedad. Recordad, habitaciones ventiladas con un grado de humedad entre medio y alto, más bien tirando a alto. En invierno, que el sol se va antes, los días son más cortos, a nuestras plantas les suele faltar iluminación, sobre todo en ubicaciones norte. Por lo tanto, una luz complementaria va a ayudar mucho a nuestras plantas a desarrollarse. Y son las luces de crecimiento, ya sean fluorescentes, tiras LED, eso ya un poquito a vuestro gusto. Yo las mías, por ejemplo, las tengo puestas tiras LED y les está yendo bastante bien. Ellas, a pesar de que está haciendo frío, siguen desarrollándose, siguen creciendo. Por lo tanto, es señal de que les está yendo muy bien ese complemento de luz. En verano, que las temperaturas son muy altas, deberemos de subir el grado de humedad que necesita el helecho, ya sea con pulverizaciones, ayudándole con un humidificador. Si tenéis la opción de llevarle ya sea a la ducha o que tengáis patio con una manguera, darle un poquito con el agua flojita, pero no directamente, o sea, como os he dicho antes de las pulverizaciones, apuntando un poquito para arriba y que le llegue el agua flojita. De esta forma vamos a ayudar a nuestro helecho a que esté fresquito, que esté bien. Si no tenéis un jardín o una terraza donde sacarlo, le podéis ayudar precisamente con muchas pulverizaciones diarias o con la ayuda de un humidificador, por ejemplo. Yo a los míos, precisamente este verano, les compré un humidificador y les ha sentado bastante bien, ya que suelta un vaho fresquito en todo momento, por lo tanto no van a soportar esa temperatura tan alta del verano. Si tenéis la opción de sacar vuestro helecho al exterior, tened en cuenta que necesita ubicaciones sombreadas, que no le llega a dar el sol directo, ya que puede causar daños en las hojas. Si tenéis dificultades a la hora de cuidar a vuestro helecho, yo os recomiendo que preguntéis siempre a profesionales. Por ejemplo, en un vivero os pueden aconsejar bastante bien de cómo cuidan ellos mismos los helechos para que cojáis ideas y las apliquéis en casa. En el momento de comprar helechos, yo os recomiendo que si tenéis dificultades a la hora de cultivarlos, que os fijéis primero en los del exterior antes que en los del interior, ya que los que tienen en el exterior, en los viveros, suelen ser más fuertes que no los que hay dentro, en el interior. Si no, igualmente podéis preguntar en el vivero qué helechos son los más fuertes, de más fácil cultivo, para no tener dificultades a la hora de cuidarlos en casa y podéis disfrutar de estas magníficas plantas. Y esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda para cuidar de vuestros helechos. Suscribiros al canal y darle un like, me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.